sobre este lugar, sediento estoy de ti. Poderoso Señor, que Dios me los bendiga a cada uno que se vaya conectando en esta tarde, que esta tarde sea de bendición. Y vamos a tener, ¿verdad?, un invitado especial, es el profeta Roque, ¿verdad?, desde Argentina. Vamos a tener, ¿verdad?, como invitado al profeta Roque, que sea Dios poniendo palabras en su boca, que sea Dios llevando, ¿verdad?, esa palabra a través de él. Toda la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que a Él le debemos toda la honra y la gloria. Bendiciones a todos los que se vayan a conectar en esta tarde, que esta tarde sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones, amén. Toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos. Dice su palabra en Salmos 25:8, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mis pecados, qué grande es. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sabemos de que Dios nos enseña el camino, ¿verdad? Que Él quiera que caminemos el camino de la senda, ¿verdad?, de justicia, por donde Él nos enseña a caminar. Y ahí está, ¿verdad?, en su corazón, ahí está en usted cuál camino elegir, si el ancho o el angosto. Así que Él nos ha dado, ¿verdad?, un libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? Que nosotros somos libres de elegir, de escoger lo que nosotros queramos, ¿verdad? Así que en esta tarde, que sea de bendición, vamos a, como invitado, ¿verdad?, vamos a tener el profeta Roque, que sea él llevando esta palabra. Vamos a ver, ¿verdad?, si lo podemos conectar aquí. Toda la gloria sea para nosotros. Así que ya está conectado, ¿verdad? Y que sea Dios, primero Dios, llevando, ¿verdad?, esta palabra. Recuerden de que cada palabra que guarda de nuestro corazón, ¿verdad?, sea buena. Sabemos de que es Dios, ¿verdad?, el que va a sacar cada palabra. Sabemos que es Dios el que va a hablar a su pueblo, aquel, ¿verdad?, que necesita la presencia de Él. Bendiciones, pastor, que Dios me lo bendiga en esta tarde. Que en esta tarde sea de bendición. Poderoso eres, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues ya tenemos, ¿verdad?, aquí a nuestro invitado especial, y que sea Dios, ¿verdad?, dándole la palabra a cada uno de ustedes. Y si necesitan una oración, ¿verdad?, una petición, vamos a estar orando también. Así que yo voy a hacer la oración, ¿verdad?, para darle la parte a Él y que sea Él llevando esta palabra este día. Sabemos que cuando todos nos unimos por un solo sentir, Dios nos da, ¿verdad?, que nos llevemos unos con otros, que llevemos la palabra, ¿verdad?, hasta donde tenga que llegar. Sé que esta palabra por medio de estas páginas llegan hasta donde nosotros no podemos ir personalmente, o hasta donde nosotros no sabemos ni conocemos el lugar, pero sabemos de que va a llegar esta palabra a los rincones y los confines de la tierra. Así que, Padre mío, Dios mío, poderoso Señor, vengo ante tu presencia, Padre, con un corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tú le vas a dar entendimiento y sabiduría, Padre, al pastor Roque, Señor. Seas tú guiándolo, Señor mío, que él pueda tocar esas almas, Señor, que necesitan de tu presencia, Padre Santo, porque eres tú el que lo vas a elegir, Señor, eres tú el que lo vas a
guiar, poderoso eres, Señor. Asimismo te pido, Señor, por todas aquellas almas que no han llegado a tu presencia, Padre Santo, y que en esta tarde, Señor, tú toques esos corazones, Señor, para que puedan, Señor, arrepentirse y abrir su corazón a ti, Señor. Te pongo en tus manos, poderoso ruego, clamo, Padre, para todo aquel que está en esos hospitales, Señor, manda atalayas, hablar de tu palabra, que hay un sanador, hay un salvador, Padre, el que levanta al caído, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, aquellos que están en las cárceles, Padre Santo, que tal vez, Señor, se sientan tristes, Señor, pero llevando tu palabra a ese lugar, Señor, ellos se sientan fortalecidos, Padre Santo. Sabemos, Padre mío, que hay una luz al final del camino, poderoso eres, Señor, y aquellos que injustamente han llegado, Señor, a esos lugares, Padre, por la maldad de los seres humanos, Señor, seas tú libertando, Señor, tú eres un Dios justo, un Dios de justicia, poderoso eres, Señor, mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, eterno Señor, te pongo en tus manos cada hogar, cada matrimonio, sé tú esa luz que brille en esos hogares, que caminen contigo, Señor, que dependan de ti, Padre, porque tú eres el único, Señor, que tú nos das el entendimiento y la sabiduría para seguir avanzando, tú nos das la fuerza que necesitamos, Padre, que cada proceso que pasamos, tú estás allí, Señor, tú nunca los dejas solos, Señor, te pongo en tus manos mis hijos, mi familia, Señor, seas tú administrando a cada uno de ellos, Señor, gracias, Padre, porque no les ha faltado el alimento en su mesa, Señor, tú has tenido el cuidado de cada uno de ellos, Señor, y de cada uno de mis amigos, de mis hermanos, Padre. Tú tienes el control, Padre Santo. Gracias, poderoso eres, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén, poderoso Padre. Le damos, verdad, la parte al pastor Roque, que sea él, verdad, llevando este día esta palabra. Sabemos de que si usted, verdad, se siente triste, si usted se siente deprimido, esta palabra va a llenar su corazón. Pues usted solamente tiene que abrir su corazón, ¿verdad? Y permitir que Dios entre en su vida, porque sabemos de que Él nos da la fuerza, Él nos da ese poder, como dice su palabra, ¿verdad? Que de Él es la fuerza y el poder de dar y querer. Así que, pastor, le doy su parte y si hay alguna petición, ¿verdad? Que ustedes quieran, vamos a orar por cada uno de ustedes. Sabemos de que la oración, ¿verdad? Ayuda a mucho y nos ayuda a fortalecer a cada uno de nosotros. Así que, amén. bendiciones. Amén. Vamos, le voy a leer voy a compartir lo que Dios habla a su iglesia. La iglesia somos todos los humanos que estamos por diferentes partes del mundo. En este caso los latinos, ¿no es cierto? Y alguna otra persona que quiere escuchar la palabra. Estamos en tiempo donde la gente, las personas necesitan una palabra. Estamos en tiempo donde las personas necesitan que nosotros los líderes, los que fuimos elegidos por Dios para pregonar su palabra, hagamos entender a la gente a través de su palabra en qué tiempo estamos, cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque hoy en día realmente hay personas que no saben sobre este tema, el cual les voy a predicar. Hay personas que están desanimadas, hay personas que están pasando por diferentes pruebas, diferentes procesos, hay personas que están siendo probadas, ¿sí? Siendo probadas, y no lo saben, algunas personas no lo saben, porque se preguntan por qué me está pasando, por qué yo, y realmente hay una palabra para su respuesta, para su pregunta, hay una respuesta para cada pregunta. Cuando nosotros oramos a Dios, y disculpe la tardanza que me tardé, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros le hablamos a Dios, ¿sí? Nosotros hablamos con Él, nosotros le decimos lo que nos pasa, lo alabamos, lo engrandecemos, le damos gracias. Cuando
nosotros abrimos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Entonces tenemos que hacerle llegar una palabra a los hermanos, una palabra específica, justa, que sea para el tiempo y que sea para muchos de los hermanos, porque de eso se trata. Segundo Timoteo 3:16 dice que la Escritura es inspirada y útil. Dice que la Escritura es para exhortación, edificación y consuelo. Útil. Dice que para eso es la palabra. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos darle al pueblo una palabra. Pero no cualquier palabra, hermana. No cualquier palabra. Una palabra que venga direccionada sobre los tiempos que estamos, porque hay muchas doctrinas que lo único que saben predicar son palabras de abundancia y la famosa doctrina de la prosperidad. Dios no tiene problema, hermana, en prosperar a nadie. No tiene problema Dios. Pero tienen que entender si eso que dicen ellos es verdad, si eso se conforma a las sanas escrituras, o hay algo más real está la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermana? Amén. Y a los que van a escuchar este video. Y de eso se trata, hermana. Nosotros, los que fuimos elegidos por Dios, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacerle entender a los hermanos la palabra de Dios, explicársela, indagarla, estudiar. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Busquemos el segundo libro de Corintios. Busquemos en el segundo libro de Corintios 4. Ahí está la palabra, ahí está la respuesta para todas las personas que se preguntan por qué tienen que pasar por diferentes momentos, por qué tienen que pasar por diferentes ocasiones. Segundo de Corintios 4. Verso 16 en adelante. Vamos a leer hasta el 18. Son 1, 2, 3 versículos. Amén. Donde Pablo especifica. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo fue el que escribió esta carta. Donde Pablo especifica el tiempo de los humanos, de los cristianos aquí en esta tierra. ¿Sí? Usted, si es una persona cristiana, usted tiene que entender que nosotros somos pregoneros de la palabra y que nuestro deber es alimentar a la grey, no es lastimarla, es alimentarla, es darle una palabra a los que no están crecidos. Segundo de Corintios 4:16 dice, el primer verso dice, por eso no nos rendimos. Mire, eso lo dice en una versión. No nos rendimos, aunque nuestra persona exterior se está destruyendo, nuestra persona interior se va renovando de día en día. En otras versiones dice, por lo cual no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y acá hay una clave, una palabra clave que los hermanos tienen que entender. ¿Qué quiere decir Pablo con esta carta a los Corintios? Primero y principal, Pablo era un apóstol de Jesucristo, elegido de Dios. Pero a la misma vez, el tiempo de Pablo ya pasó. El tiempo de la iglesia de Corintios ya pasó. Eso que usted está leyendo, que usted va a leer, es para nuestro tiempo, para nosotros. ¿Por qué? Porque esto sigue pasando, hermana. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir acá?
apóstol Pablo en el primer versículo de Corintios 4:16. Por lo cual no desmayamos. Escuche lo que significa en la palabra desmayar para el original de su lengua, para el griego, significa no pierdan el valor. Aunque desmayamos, aunque se cansa, por lo cual no desmayamos, o sea, no pierden el valor, dice Pablo. Amén. Y Pablo reconoce que nuestro ser, el físico, se desgasta, se cansa, pero él reconoce que hay un hombre interior, y ese hombre, Pablo da una palabra, se llama el espíritu del hombre, porque nosotros fuimos creados en tres partes: somos alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo y espíritu. Usted note que él dice, reconoce Pablo, que el trabajo físico lo va a cansar. Ser cristiano no es fácil. Muchas veces la gente se cansa de la persecución, se cansa de lo físico, nos cansamos. Uno cuando se levanta a la mañana y pasa cierta hora, va perdiendo fuerzas, vitalidad en el cuerpo. Pero él dice que el hombre interior, y ahí donde está la revelación, se renueva o se está renovando de día en día. Amén. Él no dice que el hombre interior se renueva cada un mes o cada una semana. ¿Sabe por qué le enseño esto, hermanos? ¿Sabe por qué? Para que usted entienda por qué la gente está débil. ¿Por qué los hermanos están casi débiles en lo espiritual? ¿Por qué los hermanos están casi dormidos? Porque no saben renovarse todos los días. ¿Qué es renovarse todos los días? Pablo, ¿qué está hablando acá? ¿Por qué él dice que hay que renovarse todos los días? Porque no dice que es una vez por mes. Y mucha gente tiene la costumbre de leer la palabra, y es una verdad, una vez por semana. Otros lo hacen cada 15 días. La gente ya no ora, algunos no oran, algunos no ayunan, algunas personas no, digamos, surge un problema y se van a consultar a alguien que no corresponde, cuando nosotros tenemos que renovar el hombre interior. ¿De qué manera? La renovación tiene que ser espiritual, hermano. ¿Y qué es lo que es espiritual? Dice Pablo en el segundo libro de Corintios 4:10, dice, porque nosotros tenemos las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Renovarse tiene que ver con una parte de la guerra espiritual de todos los días. Por eso, lo que Pablo está diciendo es que cuando usted se levanta, hasta que se acuesta, se tiene que renovar. Usted cuando se levanta, todos los días y a cada momento, la renovación tiene que venir. Pero si hablamos de renovación, tenemos que hablar de la palabra. Hay gente que lo único que le interesa, lo digo con todo respeto, que le profeticen cosas de prosperidad y nada, pero no quieren leer, no quieren ayunar, no quieren estar en contacto con la palabra. ¿Y cómo usted se va a renovar si usted no lee?
¿Cómo las personas se van a renovar si no estudian? ¿Cómo los hermanos se van a renovar si no ayunan, si no dicen lo que dice la palabra? Es más, en el libro de los Hechos dice que todos los días era solícito, eso de Tesalónica, eran más solícitos, y todos los días se reunían y escudriñaban la palabra para ver si lo que le decía Pablo, lo que decían los que estaban con Pablo era verdad, todos los días. Acá la renovación no es una vez por mes, fíjate por ahí por los cajones, una vez por mes. Acá la renovación es todos los días. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del proceso, Pablo está hablando de los tiempos de prueba que los hermanos están pasando. Hay personas que se dedican hay personas que se dedican a predicar prosperidad sobre los hermanos, pero resulta ser que los hechos, la realidad dice otra cosa, porque los hermanos están iguales. Los hermanos están en aflicciones, están en prueba. No quiere decir que Dios nos va a meter constantemente en prueba, pero realmente, ustedes tienen que entender que la palabra de Dios no se contradice con lo que yo digo. Yo tengo que hablar conforme a lo que está escrito. Es más, Pedro, el apóstol dijo, que una persona que ministra, tiene que ministrar conforme a lo que está escrito. Y si, cuando lee, y si ministra, tiene que ministrar conforme al poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar algo a alguna persona, no le puedo y la persona está pasando algo diferente. Realmente, esto es verdad lo que dice Pablo. Es verdad que la gente se cansa por fuera. Es verdad que estamos hablando de un desmayo. Es verdad que estamos hablando de lo que se gastan naturalmente, que las personas que están en el Evangelio están cansadas por fuera. ¿Es verdad eso? Sí. Pero Pablo habla del hombre espiritual, del espíritu. Porque el hombre espiritual no se tiene que cansar. ¿De quién es el deber de hacer renovar al hombre espiritual? De cada uno de nosotros. Si yo a lo que tengo por espíritu, yo no lo hago leer, no lo hago orar, no lo hago ayunar, ¿será que está desgastado? ¿Será que se enferman, hermanas? El libro de Oseas 4:6, escuchen, el libro de Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Uno de los errores de la iglesia en estos días es el no conocer la palabra. Uno de los errores de la Biblia, teológicamente, hablando en forma divina, es no conocer lo que Dios está hablando. Hay personas que dicen, santo, hay personas que dicen, no, pero a mí el Señor no me habla. Yo creo que Dios siempre va a hablar. Ahora, abramos la Biblia y ahí vas a encontrar lo que piensa Dios de vos, de nosotros, de cada uno de nosotros. Porque de eso se trata, hermanos. No se trata que, si yo quiero hablar en forma audible, como lo hacía con los profetas, el Antiguo Testamento, que mucha gente escuchaba la voz de Dios, Dios no tiene ningún problema. Ahora, esto implica también escuchar a Dios. Y escuchar a Dios es cuando nosotros hablamos de la Biblia. Pablo, Dios le está diciendo por medio de Pablo, miren, pueblo, porque el que escribió esto fue Pablo, pero no fue directamente de Pablo, sino fue recibido del Espíritu Santo para que Pablo le diera un consejo, una palabra, una dirección al pueblo. Esto lo inspiró
Es como que si usted a un hijo le impida hacer una carta, escribir lo que yo te digo, y el hijo empieza que escribe tal cosa, tal tema. Bueno, esto fue muy parecido. Dios inspiró a Pablo, escuchen, Dios inspiró a Pablo para que Pablo le dijese a la persona que se van a cansar, porque Pablo no está negando la realidad de la vida, no está negando la realidad de un cristiano. Pablo dice que lo natural se va a cansar, y es verdad, hermano, eso. Pero él dice que hay un hombre, un espíritu, que se debe renovar de día en día. Es más, si yo tengo que hablar del espíritu en una concordancia con lo que dice la palabra, en el libro de Lucas, cuando Jesús iba a ser entregado esa noche a orar al monte de Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente: velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, mas la carne se opone. El espíritu, escuche, a la verdad está dispuesto, mas la carne se opone. ¿Qué significa? Que el espíritu está solícito a orar, pero usted va a tener una oposición. Muchas veces el cansancio es natural el cansancio. El cuerpo se cansa, sí, pero usted eso, con un reparador, con un descanso reparador en un lugar, usted se le pasa, toman unas fuerzas y al otro día va a trabajar. Ahora, el espíritu tiene que ser renovado todos los días. Es por eso que hoy en día la iglesia no ha crecido espiritualmente como Dios quiere. Es por eso que la iglesia no ha tomado los dones y los ministerios, en algunas partes, no en todas, no ha tomado los dones y los ministerios que Dios le dio a cada uno de nosotros para que nosotros combatamos contra el mal. La lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, principados, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad. Entonces, este es el primer versículo que demuestra, que Pablo demuestra a la iglesia, que no se desanimen, no pierdan el valor, sigan luchando. Eso es lo que le está diciendo el Pablo. Hagan que ese hombre interior tome fuerzas. Y ese hombre interior que lo tenemos dentro de nosotros, ese no va a morir nunca. La carne puede morir, pero el hombre interior no va a morir nunca. ¿Sabe por qué no va a morir nunca? Porque es eterno, igual que Dios. Mucho menos en poder, nada, mucho menos en poder. O sea, ese hombre interior va a querer comer la palabra, va a querer leer la Biblia. Pablo está diciendo, no, ustedes no se desanimen, se van a cansar en el momento, pero hay una promesa mucho mejor. El arra del Espíritu, que significa la garantía del Espíritu, está escrita, y el arra del Espíritu es una palabra contundente, eficaz, que no miente. Ahora, pasemos al segundo versículo, para completarlo, este mensaje. Él dice, no se desmayen, ustedes se van a desmayar, pero no pierdan el valor, no se desanimen por lo que viene. ¿Por qué? Dice Pablo, porque la aflicción, versículo 17, porque la aflicción leve y momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En otras versiones, en la Reina Valera dice, porque nuestra leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros una vez y más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo, el hombre exterior, la persona exterior se va a desgastar, pero el interior se renueva. Pablo está diciendo a la iglesia, Dios está diciendo, lo que ustedes están pasando ahora no es comparado
con la gloria de la vida eterna. Lo que está diciendo Pablo es que lo que usted está pasando en esta tierra, si usted está en tribulaciones, si usted está en prueba, porque muchos estamos en prueba y estamos en proceso, es el momento. Dice la palabra de Dios en Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán. O sea, los que esperan en Jehová. Pablo dice aquí, escuchen, Pablo está reconociendo la tribulación, pero no la tribulación que habla el Apocalipsis, sino el proceso del cristiano, el proceso de la hermana, el proceso. Está diciendo Pablo, lo que ustedes están pasando es leve. O sea, en esta tierra lo van a pasar, pero ya se va a terminar eso. En otra versión dice, esta naturaleza liviana y temporal de nuestro sufrimiento está produciendo para nosotros un peso eterno de gloria, mucho más allá que cualquier comparación. O sea, lo que está diciendo Dios es que el proceso que usted está pasando no se compara con lo que resistamos hasta el último y con lo que ganemos la corona de vida. Pablo no está negando el sufrimiento, hermanos. Es más, el libro de Efesios, capítulo 4, verso 9 en adelante, dice, Pablo le da una carta a los filipenses y le dice que él estaba enseñado por todo y por todos. Y le estaba diciendo que él sabía vivir con mucho, con poco, sabía vivir en lo mucho. Pero sacó una conclusión que todo ese proceso, dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no niega, hermanos en Cristo, escuchen, presten atención, Pablo no está negando la tribulación. O si no hubiera dicho Pablo, mire, no están tribulados. No, dice Pablo lo siguiente, Dios dice lo siguiente, porque la aflicción leve y momentánea produce en nosotros lo que somos afligidos, lo que somos probados, está produciendo algo en el cual nosotros cuando resistamos vamos a tener la vida eterna. Lo que te está pasando a ti, lo que me está pasando a mí, es parte de lo que Pablo está reconociendo. Porque Pablo, en este libro, eran perseguidos constantemente. Pablo, cuando el apóstol Pablo deja de perseguir a la iglesia y la ayuda, todo lo que él, para quien él servía, a todos, a los magistrados, a los poderes, a los reyes que él seguía, se le vinieron en contra. ¿Por qué? Porque ya no trabajaba para el diablo, sino trabajaba para Dios. Cuando usted decidió venir al Evangelio, hermanos, y estar en el Evangelio, usted dejó esa vieja vida. Y vamos a tener oposición, hermana. Vamos a tener oposición. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas es probar nuestra fe. A través de las pruebas es calificada nuestra fe. Por eso él dice, yo conozco de sus aflicciones, yo sé de sus aflicciones, yo sé el cansancio. Renueven el hombre espiritual. Renueven el hombre espiritual. Porque esto va a pasar, hermano. Pero la vida eterna, al lado de Jesucristo, no se compara. Lo que nosotros pasamos aquí como tribulaciones momentáneas, ahí dice momentáneas, no es para siempre. No es para siempre, es momentánea. Él dice, esta leve tribulación que es momentánea. ¿Por qué se cree que los hermanos se están pasando, ciertos hermanos están pasando diferentes oposición o diferentes pruebas? Porque están siendo probadas su fe. Es viviendo por la fe. Ese es el título de esta prédica. Viviendo, soportando lo que venga, porque una vez que nosotros hayamos ganado nuestra corona de vida, tenemos la vida eterna.
Y ahí se van a terminar todo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Escuchen. Entonces Pablo dice a los corintios, que hay un hombre exterior y un interior. La naturaleza nuestra se gasta, se cansa, sí. Pero usted tiene que aprender a orar todos los días. Aprenda a orar todos los días. En todo tiempo, con todas oraciones de súplica. Con toda oración de súplica. Es más, dice la palabra que todo el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Se trata de resistir. El 18, el verso 18, fíjese lo que dice el verso 18, que yo lo está hablando hoy. No mirando, vista espiritual, no mirando nosotros las cosas que se ven. Hay gente que tiene fe por lo que se ve. O sea, si Dios me da una bendición, yo creo, si no, no. Si me va todo bien, yo creo en Dios, si no, no. Si yo veo una tribulación y digo, no, ya no creo en Dios. Las cosas que se ven. Escucha, no mirando. O sea, hay que entender el contexto de esto. ¿Cómo no mirando si nosotros sabemos lo que es una tribulación? ¿Cómo Pablo dice no mirando si nosotros sabemos lo que es una tribulación? Sabemos lo que es un problema, sabemos lo que es un proceso. Estamos viendo los procesos, sabemos ver, sabemos distinguir cuando es un proceso. Lo que está diciendo él es, lo que ustedes están mirando, o sea, nuestra vista tiene que estar puesta, no en el proceso, no en las tribulaciones, sino en las cosas que no se ven. Pablo está hablando de lo espiritual a los hermanos y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué pasa con las cosas que se ven? Son temporales, hermana. Amén. Tienen un tiempo en la tierra, pero las que no se ven son eternas. Y la que no se ve es la salvación. Pero yo sé que existe la salvación. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, que son eternas. Nosotros no vemos la salvación. Yo no la veo en forma física. Pero yo creo que hay una salvación. Creo en Dios. Trato todos los días de renovar mi espíritu, orando, leyendo, alimentándolo con la palabra, con ayunos, cuando uno puede. Pero no me puedo quedar yo negligentemente sentado y que pase el día y personas que se pasan todos los días o a cada rato se pasan en diferentes plataformas y diferentes aplicaciones y no leo. Y va a estar débil, hermano. Si usted no sabe renovar el espíritu, va a estar débil. Y su espíritu, usted va a sufrir, va a experimentar en persona, va a experimentar en su propia persona lo que es la falta de oración. Va a experimentar en su propia persona lo que es la falta de leer, lo que es la falta de ayuno. Porque hay gente que ven algo y ya no quieren más. No quieren ser más cristianos por una tribulación, por lo que le pasa. Pero no es, porque esto es momentáneo. Es momentáneo. Las cosas que no se ven, que son eternas. Está hablando y la que se ve, lo que usted está pasando, ya va a pasar en un momento. Claro que tiene que pasar. Si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo se tiene que cumplir. O sea, él le está diciendo que las cosas que no se ven
son eternas, ¿sí? Son eternas. Pero las que no se ven, las que se ven son naturales. ¿Me está entendiendo? Amén. Pablo está diciendo, miren hermanos en Cristo, miren hermanos en Cristo, ustedes van a pasar problemas, van a pasar aficiones, toda clase de cosas, porque realmente, hermana, yo no creo que la palabra se contradiga. Yo no creo que no hay ningún texto que se contradice la palabra, ningún texto. Todo lo que se escribió es verdad, pero hay personas que transgiversan la palabra de Dios, las transgiversan y le hacen creer a la gente que es todo prosperidad. Pero resulta que la gente pasa los tiempos y se encuentran en dificultades, se encuentran en procesos, ¿Por qué? Porque realmente la palabra no se contradice. Pablo estaba diciendo que hay un hombre exterior, amén, Amén. y que hay un hombre interior, exterior, interior. Pablo está diciendo, miren, ustedes no se preocupen por lo que han de pasar, porque todo eso que está pasando es natural, y aquí en la tierra. Pero hay algo mejor que viene, que es la vida eterna. Yo prefiero ser probado, pero ganar la vida eterna, luchar, seguir, perseverar. De eso se trata. No se trata de quedarme en mi casa y ver cómo pasan las cosas. ¿Por qué? Porque es verdad, hermano, en Cristo. Todo el que me está viendo y que me va a ver este video en un momento, entienda que las aflicciones somos probados a través de las aflicciones. Dios se lo voy a demostrar. A través de los procesos y a través de las pruebas somos probados. El libro de Hechos, anótelo, Hechos 14, verso 22. Fíjese lo que dice. Pablo hablaba del hombre interior y exterior. Amén. 14, el libro de Hechos 14, capítulo 14, verso 22. Ahí tiene la respuesta, hermana, para entender que hay mucha gente que se está dedicando al mensaje de la prosperidad. Así Pero es. fíjese lo que dice 14, 22 de Hechos. Léamelo, hermano Dianet, léalo. Amén, puede. y gloria al Señor. Dice Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Escuchen lo que dice Pablo. Esto lo escribió, no, creo que lo escribió Lucas, perdón. Pero no importa quién lo escribió, creo que sí fue Lucas, el médico. Ahora mire qué diferencia hay. A ver, separemos, para que esta prédica no tenga confusión. Lo que Pablo está hablando en los primeros versículos que leímos, el hombre interior, de las tribulaciones que son momentáneas, está con esto. Y esto confirma que una persona que es cristiana es necesario. Escuche. Pablo dice esto. Fortaleciendo a los discípulos, esas son las almas, y animándolos a que continúen en la fe. Debemos soportar muchas penalidades, dijeron, para entrar en el reino de Dios. En la Valera dice, confirmando las almas.
de los discípulos, animándolo, o sea, Pablo lo animaba a los discípulos que siguiesen a paz a pesar de las aflicciones, fortaleciéndose a los discípulos, animándonos a continuar, continúen hermano, pero tiene que renovar el espíritu, y diciendo, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Amén. Somos probados. La tribulación, ¿para qué sirve? El proceso, ¿para qué sirve? Para que nuestra fe sea probada. Y más, aquí dice que a través de cuántas, a través de una tribulación vamos a entrar en el reino del cielo. Está en plural, hermana, ahí. Tribulaciones, en plural, muchas. Amén. Y yo sí, hermana, sé que esto es una verdad. Que esto no es palabra de prosperidad, que todo está bien, no. Esto es la palabra, la verdad de Dios, que nosotros debemos, por eso yo en esta hora te animo, hermano, que te animes a seguir al Evangelio, que aunque pase lo que pase, sigamos, continuemos, caminamos en el camino de la fe. No mires tú lo que está pasando, mira la promesa del arra del Espíritu. Amén. No importa cuántas veces seas probado. ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos? Bueno, para entrar en el reino de los cielos, lo primero que tiene que hacer es fortalecer, animar, reanudar, restablecer, fortificar, fortalecer el espíritu. Porque realmente, nosotros somos cristianos, pero la gente no sabe por qué está. Por eso le decía que cuando inicié la transmisión, decía que hay gente que no sabe por qué está pasando lo que está pasando. Y Pablo lo dice. Pablo específicamente aclara que es necesario que para ser salvos vamos a ser probados. ¿Por qué ser salvos? Porque una vez que seamos salvos vamos a entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, las tribulaciones son necesarias. Es como que Dios nos está haciendo tipo, así como el relato de Job. ¿Se acuerdan del relato de Job? Y cuando se puso a hablar nuestro Señor Dios, Jesús, con Satanás, y Satanás le dijo, vengo a rodear la tierra, y Dios le dijo, mira, mi siervo Job, íntegro en todo lo que tiene, en todo lo que hace, íntegro, me respeta, tiene temor. Y le dije, sí, pero porque tú le permites eso. Déjame que yo lo zarandee, que yo lo toque y fíjate si te va a servir. Y sin embargo, todos sabemos cómo terminó venció Job. Yo en Jesucristo, Job venció en todas tribulaciones. Job venció en todas tribulaciones. Ahora, usted dígame, ¿qué pecado tenía Job? Ninguno. Los hijos sí, los hijos eran pecadores, pero él no tenía ningún pecado. Era íntegro. Dios dijo, este es mi siervo íntegro. Este es el que me sirve. Había veces, hermana Janet, había veces que Dios te va a meter en las tribulaciones. Dios va a permitir procesos. Pero no es porque tú estés en pecado. No es porque los hermanos tienen pecado. No es porque yo tenga pecado. Porque lo primero que hacen los fariseos con espíritus apuntadores, cuando tú estás pasando un proceso es porque estás en pecado. No es así, porque Pablo no estaba en pecado. Y sin embargo tenía que pasar. Y Pablo está explicando a la iglesia que hay un momento de proceso en el cual tú no estás en pecado. Ay, pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y tiene que saber leer la palabra. No es por qué, ¿para qué? ¿Cómo va a ser calificado el cristiano
¿Cómo nosotros vamos a recibir una calificación para entrar o no para entrar? Si no somos probados. Yo no digo que esto es constantemente. No. Hay a veces que son probados y la prueba se va. Hay veces que dura mucho tiempo. Hay veces que dura poco tiempo la prueba. Pero, ¿para qué? Te está probando la fe, Dios. Está confirmando que dice que para que nosotros entremos en el reino de los cielos, somos probados. Pablo le dijo a los discípulos, miren, esto es así, confirmando las almas de los discípulos y exhortándolo a que continúen la fe. Y le estaba diciendo esto, la fe, que continuemos y que debemos a través de mucha tribulación entrar en el cielo. Pablo le estaba diciendo, hermanos, continúen en la fe, pero es necesario que a través de los procesos, de la prueba, usted entre en el reino de los cielos. No es que no vamos a tener pruebas. Sí, hermano. Dios no te dijo que iba a ser todo color rosa, no. Es más, Él dijo a los discípulos, yo os envío como ovejas al matadero. Ustedes tienen que ser, dice, manso como la paloma y astuta como la serpiente. Entonces, hoy, ese mismo Pablo está hablando a la palabra, por medio de la palabra de Dios. Está hablando a la iglesia. Está hablando de la iglesia. Él dice, en 3 textos bíblicos, aclara sobre la tribulación. En el primer libro de Corintios, 4:16, hablaba de quién, del hombre interior, y de las tribulaciones, y del momentáneos. Amén. Aquí, ¿qué dice Pablo en este versículo? Pablo mismo le está diciendo, miren, es más, esto lo dijo Jesucristo, cuando lo querían seguir a Jesucristo, dijo, las zorras tienen cuevas para vivir, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre, dice Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es fácil, no es gratis el Evangelio, no es gratis el Evangelio. ¿Por qué no es gratis? ¿En qué sentido lo digo? Es necesario que usted entienda que cuando viene la prueba, esa es prueba permitida por Dios. Es permitida por Dios. ¿Y cómo es un Dios? ¿Es un Dios malo? No, no es un Dios malo. No es un Dios malo, simplemente Él tiene que probar a los hijos de Dios. Somos probados, pero Él da una revelación en el 4:16. Y la revelación de la palabra es, subrayela, renovar el espíritu. ¿Cuándo? De día en día. A cada momento hable con Dios. Establezca una relación con Él. Oren, hermanos. Hay oraciones que sí, una persona puede orar por los hermanos, sí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con la oración personal entre tú y tu padre, que es mi padre? ¿Qué pasa con esa oración que no se da? ¿Qué pasa con la gente que solamente está esperando que vengan buenas, que no haya proceso? Pablo dijo que él sabía vivir Pablo dijo que él sabía vivir en todo tiempo, con lo poco, con lo mucho. O sea, hay gente que cuando viene el proceso, se enoja con Dios. Escuchen, se enojan con Dios y ya no quieren servir más a Dios. Pero aquí dice
esta leve tribulación es momentánea y produce una vez y cada mes peso de gloria. Esto, lo que estamos pasando, no es nada con lo que viene, no es nada con lo que viene. Pablo es el apóstol que escribió más libros en el Nuevo Testamento, más libros que nosotros. O sea, escribió mucho más que los otros. Amén. Mucho más que los otros Pablo escribió. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un don especial. Porque de todos los libros que yo he leído, Pablo habla en lo espiritual. Pablo habla en lo espiritual. Entonces, Dios, yo le creo a Jesucristo, y yo le creo lo que me dice esta palabra. Pablo dice en el libro de Filipenses, escuchen lo que dice Pablo en Filipenses, lo vamos a leer, lo voy a leer en el verso 12. Dice 4, Filipenses 4, 12. Sé tanto ser humillado como tener abundancia. En todas partes y en todas las cosas estoy instruido, tanto para estar lleno como para tener hambre, tanto como para la abundancia como para padecer necesidad. Y al último dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. O sea, hay gente que no se contenta con el estado espiritual que Dios, con el estado que Dios permite que tenga. Si una persona está en escasez, tiene que estar contento. Si una persona tiene, Dios le bendiga. Si una persona está en tribulación, tiene que estar contento, porque somos probados a través de tribulaciones. Ahora, si una persona no está en tribulación, Dios lo bendiga. ¿Y pero qué si no, qué si vienen las tribulaciones? ¿Me voy a enojar con Dios? Miren lo que dice en una versión, sé tener un poco y sé tener mucho. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de estar contento, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea en abundancia o con necesidad. Y hay que aprender a estar contento. Y hay gente que no está contenta con todo. Si está pasando tribulación se enojan. Y no es así, porque los hechos comprueban de que no es tanto la prosperidad como muchos dicen. No, hermano, acá Dios no se contradice. Amén. Yo lo puedo repetir, lo voy a repetir, Dios no se contradice. Si yo tengo que hablar de la necesidad de cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, buscar el reino. Primeramente nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Ni siquiera lo tiene que buscar usted, porque dice será añadido. Cuando tú buscas la justicia de Dios, lo que te hace falta Dios te va a añadir. Te va a añadir lo que te hace falta a ti. Pero primero buscar el reino de Dios y su justicia. No busqué primero lo material y después lo espiritual. Primero alimentar el espíritu y después disfrutar. Primero alimentar el espíritu, tener el primer tiempo para Dios y después recién de todo eso podés a través de tribulaciones poder ir a un lado o ir a otro. Amén. Es la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que Dios no está hablando. Dios no está hablando, hermano. Y lo último, Filipenses 1, para que quede completa esta palabra. Filipenses 1, santo, 28-30, del 28 al 30.
A ver. 1:28 al 30. Sí. Sí, acá me figura así. Amén. 1:28. Dice la palabra de Dios. Hablando de las tribulaciones y hablando de la persona que persiguen a Jesucristo, hablando del proceso que nosotros tenemos que pasar. Dice la palabra, de ningún modo os asustéis por vuestros adversarios, el cual es señal de destrucción para ellos, pero de salvación, señal de destrucción para ellos, pero de salvación para nosotros, y eso también de Dios, porque a nosotros, el 29, os he concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Escuchen, no tan solo el creer, sino el sufrir por Él. Sufrir por Él. Debemos leerle a los hermanos la verdad. Experimentando el mismo conflicto que viste en mí, y ahora oyes estar en mí. Y ahora oyes estar en mí. Pero lo que me llama la atención, el 29, porque a nosotros se nos ha dado el nombre de Cristo. ¿Entraste en el camino de Dios? Sí, bien, Dios te bendiga. No solo en el creer, sino en el sufrir por Él, sino tener penalidades por Él, sino ser tribulado por Él. Mejor dicho, por consecuencia de ser cristiano, somos atribulados. Por consecuencia de ser cristianos, somos probados. Por consecuencia de seguir a Dios, muchas veces vamos a ser perseguidos. La gente se nos va a burlar, hermana, hasta los mismos miembros de la iglesia, que ellos dicen que son cristianos, se te ríen y se te burlan. Amén. Y se lo teman por los adversarios. Porque eso es señal, o sea, son señales que dicen que vos vas bien. Cuando una persona está en proceso, tiene que ponerse contenta porque es una señal que Dios está tratando con vos. Cuando una persona está sufriendo por Jesús, póngase contento porque Dios está mirándote y está probando tu fe. Amén. Porque no tan solo Cristo es su nombre. Dice, porque a nosotros os es necesario por amor de Cristo, es necesario, concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hay gente que dice, yo soy Cristo, pero yo no quiero sufrir. Yo no quiero nada con la tribulación, no quiero nada con los problemas. Pero no lo podemos escapar, hermana. No lo podemos escapar. Lucas 17:1 dice, imposible es que no vengan los tropiezos, más hay por el cual vienen, dice la palabra 17 de Lucas 1. Mire, porque a nosotros, aquí en los cristianos, ha sido dado el nombre de Cristo. No solo creer en Él. O sea, si va todo bien, dijo Pablo, si soy tribulado, creo, y si no soy tribulado, también. Si tengo hambre, creo, y si no tengo hambre, también. Si soy procesado, creo, y si no soy procesado, también creo. La condición de tu fe no depende de lo que a ti te está pasando. La condición de fe tiene que ver con tu convicción, con tu creencia. O sea, lo natural, el proceso, la razón o las tribulaciones no tienen nada que ver, no tendrían que afectar tu fe. Al contrario, cuando una persona está en tribulación, tiene que estar contento porque Dios lo está mirando. Así como miró, escuchen, muchos no saben esto, así como Dios miró el proceso de Job, cuando él empezó a dialogar con él y que se quejaba y una cosa y la otra, y al último le dice, de oída te había oído, ahora te conozco cara a cara. Ahí entendió Job. Así de esta misma manera, Dios está mirando muchas veces a la gente que está en proceso, pero claro, se caen por cualquier cosa. Y yo sé que el proceso causa dolor, yo sé que el dolor interno, ¿no? Yo sé que el proceso causa lágrimas, el proceso te quiere desanimar, pero Pablo dijo, hay que renovarlo. Es necesario, Pablo dijo, es necesario que a través de todo, es más, Jesucristo dijo, por mi causa, bienaventurado manso de espíritu, bienaventurado
los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos tienen el cielo. Ay, dice, bienaventurados por los que por mi causa se han perseguido, porque de ellos el reino de los cielos. Si somos de Jesucristo y somos perseguidos y estamos en tribulación, Él lo sabe, pero Él no puede hacer tu deber, Él no puede hacer tu tarea. Tu tarea es creer en Él, creer en lo que Dios te dijo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo creer que me fortalece. Pablo hablando a la iglesia, dando una cátedra natural y espiritual y real de lo que él está pasando, y era una verdad absoluta. Él decía, él sabía reconocer a Pablo lo que le estaba pasando. Pablo nunca negó que todo iba a ser fácil. Jesús tampoco negó que todo el que llega al camino de Dios es fácil, nunca negó eso. Pero sí, hay una palabra. Sí hay una palabra que dice, todo lo puedo con fortaleza. Todo. Sí hay una palabra que Dios nos prueba, que comprueba que la humanidad está bajo el maligno, sí, pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Hay hermanos, escuchen lo que les voy a decir, hay hermanos que van a consultar a los brujos, los hechiceros, que se dicen cristianos, y eso no se tiene que hacer. Porque ¿en qué estamos confiando? ¿En Dios o en el otro? Mayor que también que está en el mundo. Ustedes no se asusten por sus procesos, no se asusten por sus tribulaciones, no se asusten. Al contrario, pónganse en contento. Pónganse en contento. Porque Él dijo que amar a Jesucristo es también sufrir por Él. No en todo tiempo, seguro. No va a ser en todo el tiempo. Pero sí está la palabra. Sí hay documentos y hay una verdad absoluta de lo que estoy hablando. Yo no creo que sea todo prosperidad, hermana. No lo creo porque los hechos demuestran otra cosa. Los hechos demuestran las tribulaciones, demuestran cómo está la iglesia, demuestran cómo al Espíritu Santo lo han contritado, demuestran que hoy son todos mercaderes de la fe, demuestran. Cristo no tiene problema de bendecirte, varona. Cristo no tiene problema de bendecirte, Él te puede bendecir. Pero ustedes se imaginan que la humanidad, que los cristianos nos iría todos los días bien, todo bien. ¿Y cómo vamos a ser probados? No hay forma, si Dios nos bendice siempre, no. Por eso muchas veces entramos en el proceso de Dios. Porque Dios nos califica, hermana. Y ciertamente por una circunstancia o por otra, o por alguien que se te burla de tu propia cara y te hace llorar y te vas a la cama y te pones la cabeza en la almohada y sufrir porque esa persona hizo bullying de ti y que tuviste 3-4 horas llorando bajo la almohada, 3-4 horas llorando bajo la almohada porque fuiste burlada, porque fuiste perseguida. Nosotros no podemos pagar mal por mal. Dejar que dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando pase ese proceso, eso es permitido también. Porque eso también va a probar tu fe. La experiencia de Dios no solamente cuando todo está bien. La experiencia de Dios es cuando Dios te provee, cuando Dios tiene trabajo, pero la experiencia de Dios también es cuando tú estás enfermo. Pablo estaba siendo perseguido en la experiencia de Dios. ¿Sí? Los cristianos fueron perseguidos por una experiencia de Dios. ¿Y qué quiere decir que Dios no estaba con ellos? Sí, Dios estaba con ellos. Pero Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Nunca Dios dijo que esto iba a ser fácil. A Daniel, Dios en el Viejo Testamento nunca le dijo, yo te voy a sacar de ahí de la primera instancia. No, Él dijo, yo voy a entrar, yo voy a estar contigo y le voy a cerrar la boca a los leones. Cuando metieron al horno de fuego, Dios no le dijo, yo te voy a sacar directamente, no. Él dijo, yo me voy a meter y vamos a hacer 4 los que estamos ahí, no 3, y ustedes no se van a quemar. Dios te está acompañando en el proceso, Dios está acompañándote en las tribulaciones, Dios te está acompañando en todo lo que tú estás pasando.
Él sabe las luchas, él sabe las pruebas, pero también te dice que hay un hombre interior que debe ser renovado diariamente. Amén. No una vez por mes, no 2 veces por mes. Por eso, hermana Janet, que vas a encontrar gente debilitada, gente que perdió la fe, porque no saben renovar, porque no saben entender lo que la palabra de Dios les dice, porque hay gente que se le miente porque se le tapa la verdad, porque la cual que es una mentira, que no le enseñan esta palabra. Solamente le dicen que es tu mejor temporada y que tu mejor temporada y tu mejor año, pero usted lo ve todos los años siempre iguales. No prosperan, lo único que prosperan son ellos. Entonces, o la prédica de ellos está errónea o la palabra se contradice y la palabra no se contradice. Amén. Es necesario que por él suframos. Amén. Es necesario que por él renovemos el espíritu. Usted anote todos los versículos bíblicos y analícelo después. Y va a sacar la misma conclusión que saqué yo. Amén. La misma conclusión que saqué yo. Es palabra de Dios. Acá no se vino con fábula, acá se vino con la palabra real de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos necesitan una palabra. Te animo a ti que estás desanimado, a las personas que van a escuchar este video, van a ver este audio, a ti, hermana Maldinera, hermana Dianet, a ti te animo a que sigas perseverando en la batalla de la fe. Sigan perseverando en la batalla de la fe, porque la leve tribulación momentánea del momento es pasajera. Y discúlpeme si llegué tarde a la transmisión, porque bueno, hubo algo que... Sí. Pero quiero que ustedes se entiendan y sean solícitos para entender, para darle la legalidad a Jesús, a que Él lo fortalezca, lo afirme en la palabra. Que sigan orando, que sigan creyendo, que se convenzan, que no solamente crean cuando ven lo bueno, sino que cuando vean lo adversario, cuando vean sigan y que su fe no desmaye. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Sí, verdad, miren, qué bonito es cuando nosotros ponemos la fe, verdad, y la confianza en el Señor y aprendemos a caminar en Él, aprendemos a depender de Él. Imagínense, aquí mismo, verdad, en esta lectura en 2 de Corintios 4:7, mire qué bonita esta palabra, todos aquellos, verdad, que se agarran de la mano de Dios, todos aquellos que están pasando tribulaciones, que están angustiados, miren qué bonito esta palabra, estamos, verdad, cerca aquí de los versículos que el pastor estuvo, verdad, predicando aquí, dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren qué bonito esto. Y dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice, en apuros, mas no desesperados, dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en él cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren qué bonita esto, como verdad, a veces lo sentimos atribulados, a veces nos sentimos angustiados, pero la misma palabra dice, más no desesperados. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Él siempre, ¿verdad?, nos levanta de donde nosotros nos caemos. Él se glorifica cuando nosotros más débiles estamos. Y eso es lo que Él quiere decir, ¿verdad?, en esta palabra, que no nos podrán derribar mientras Él esté con nosotros. No nos podrán destruir mientras Él esté con nosotros. Y eso es lo que dice, ¿verdad?, esta palabra, que también el pastor, ¿verdad?, estuvo predicando, ¿verdad?, que es una breve tribulación. Yo sé que mucho, ¿verdad?, tenemos tribulaciones, pero
recuerden que eso no es para siempre, tiene un final rápido si usted pone la fe, ¿verdad? Y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que están conectados y lo que se vayan a conectar después. Que sea Dios, ¿verdad? Tocando los corazones. Recuerde que no están, ¿verdad? Solos. Dios siempre está ahí. En medio de la tribulación, en medio de su angustia, Dios siempre está ahí. En medio de su desesperación, Dios siempre está ahí. Él siempre dice de que no estamos vencidos, ¿verdad? Si nos agarramos de la mano de Él, si ponemos la fe en Él. Entonces, yo les quiero, ¿verdad?, dar esta palabra que nunca, ¿verdad?, se desesperen, sea cual sea la situación que esté pasando, porque sabemos que es una breve tribulación, ¿verdad? Pero Dios está ahí con nosotros y cualquier situación, yo sé que a veces queremos hacerlo por nuestra propia fuerza y cuando nosotros intentamos hacer por nuestras propias fuerzas, ¿verdad?, salir adelante o salir, ¿verdad?, de la tribulación en que nos encontramos, no podemos, siempre tenemos que ir buscando la presencia de Dios, siempre tenemos que buscar de Dios. Al final de tanta lucha, volvemos, ¿verdad?, a los pies de Cristo a pedirle que Él nos ayude. Se trata de renovar. De renovar, imagínense, como dice, ¿verdad? Para poder soportar. Amén. Como dice, ¿verdad?, el pastor, de que nuestro cuerpo se cansa. A veces nosotros pues no podemos, ¿verdad? Nos sentimos cansados, pero nuestro interior, ¿verdad? Se renueva cada día, cada mañana. Entonces eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? A mantenernos de pie de todo el día hasta que llega, ¿verdad?, nuestro cansancio, pero más sin embargo, ¿verdad?, Él nos pide que también tenemos que dominar nuestro cuerpo con el espíritu para que los dos, ¿verdad?, caminen juntos. Pero como somos humanos, ¿verdad?, siempre tenemos, ¿verdad?, ese cansancio y eso es lo que está afectando, ¿verdad?, a la iglesia, lo que está afectando, ¿verdad?, a los siervos del Señor, el cansancio exterior, aunque en el interior, ¿verdad?, ellos sientan el deseo de seguir avanzando en la palabra del Señor, de seguir predicando el evangelio. Pero sabemos que cuando tenemos un compromiso con Dios, Dios nos levanta de donde nosotros estemos, porque ese fue mi caso hoy, ¿verdad? Yo no me sentía bien y estaba, ¿verdad?, en duda con el profeta aquí, ¿verdad?, que sí iba a pasar, pero sabemos de que cuando yo más angustiada me siento, cuando yo más deprimida me siento, siempre Dios, ¿verdad?, pone las personas adecuadas. Y como que, ¿verdad?, Él me dijo, levántate, resplandece. Y es ahí, ¿verdad?, donde yo dije, bueno, ya voy a pasar la transmisión este día. Depende de lo mal que yo me sentía. Y más sin embargo, ¿verdad?, el enemigo antes de empezar la transmisión, ¿verdad?, me hizo que yo volviera a caer en cama otra vez. Pero dije yo, no, si Dios manda, pues hay que obedecer. Y aquí estamos, hermanos, llevando, ¿verdad?, juntos la palabra, ¿verdad?, con el profeta aquí, que sabemos de que cuando Dios nos manda, nosotros hay que obedecer. Así que le doy toda la honra y la gloria al Señor por haberme permitido, ¿verdad?, llevar otra transmisión más. Y pues que sea Dios guiándonos a través, ¿verdad?, de la palabra y de la sabiduría y el entendimiento, porque si no le entendemos a lo que Dios nos está hablando, ¿verdad?, a través de su palabra, sabemos de que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Así que siempre hay que pedirle la dirección a Dios. Así que si hay alguna petición, ¿verdad?, vamos a orar por cada uno de ustedes en este momento, ¿verdad? Si tienen una petición, vamos a orar. Y que sea Dios, ¿verdad?, poniendo la mano poderosa sobre su cuerpo, sobre su vida. Así que tengo una petición, pastor, para mi hermano Jaime Velázquez. Él está, ¿verdad?, en un proceso de que tiene, ¿verdad?, sus ataques de derrame. Entonces, pero sabemos, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible. Como le digo yo, ¿verdad?, la esposa de él. A veces Dios permite eso porque quiere también que su esposa, sus hijos, ¿verdad?, se unan a él para seguir, ¿verdad?, en el camino del Señor.
Y es ahí donde ellos se doblegan, donde ven, ¿verdad? Que a las personas que más aman, ¿verdad? Están pasando esa situación. Es ahí donde muchos, yo creo, ¿verdad? Van a buscar de la presencia de Dios. Así que vamos a orar, mi hermano, por este hermano, ¿verdad? Que sea Dios poniendo su mano poderosa sobre él. Amén. 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 Ahora, Padre. sí, acá Amén. estaba leyendo Pablo lo que te decía, 2 Corintios 4:8. Y sí, habla cosas muy parecidas, Pablo. Ajá. Pablo no niega las tribulaciones, no niega, pero siempre a cada presión tiene una palabra. Amén. Dice, estamos presionados en todos los sentidos, pero no aplastados. Amén. Estamos perplejos, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. Tenemos a Dios. Estamos derribados, pero no destruidos. Amén. O sea, tenemos un Dios todopoderoso. Por eso le decía a Pablo que a través de las tribulaciones, a través del proceso, somos metidos a entrar en el reino de Dios. Amén. Y se nos manda el Espíritu. Amén. Vamos a hablar. ¿Cómo se llama el hombre, el hermano? Jaime Velázquez. Padre mío, Dios mío, en esta hora oramos por la petición de este varón, Dios. Sabemos que para ti no nada es imposible. Si a tú se te place, Dios mío, en esta hora te pedimos que sanes a este varón, que lo fortifique, que lo levante, Dios, y que les haga entender, Dios mío, que es mejor estar un día en la casa de Dios y no 1000 años fuera. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Todo sea en tu nombre, la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y pues vamos a hacer, ¿verdad? La oración de la fe, que sabemos de que aquel, ¿verdad? De que en este momento tal vez, ¿verdad? Se ha alejado la presencia de Dios o haya tocado, ¿verdad? Esta palabra a su corazón, ¿verdad? Es el momento que usted puede abrir, ¿verdad? Su corazón para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, este momento usted, ¿verdad? Puede levantar la mano y orar juntos con nosotros, aceptando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, pastor, si podemos hacer, ¿verdad? La oración de la fe, ¿verdad? Para todo aquel que Amén. está dispuesto a Si hay entregar alguna, su vida. amén, amén. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Dios o una persona que se fue del camino de Dios como un hijo pródigo y quiera volver a los hijos pródigos, Dios lo está llamando, Dios, con amor, ¿no? Con Amén. misericordia. Pero a aquellas personas que no han aceptado a Dios en algún momento, le vamos a hacer la oración para que ellos acepten a Dios y puedan ser salvos y que dejen que la palabra de Dios los guíe. Dice la palabra de Dios, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se trata de creer, Amén. sin ver. Se trata de creer que Jesús es el Señor y que Dios levantó de los muertos. Pero también dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toda persona que quiera aceptar a Dios, haga esta confesión, diga, Padre, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y Salvador mío. Padre, te pido que me laves, que perdones todos mis pecados, mis iniquidades anteriores. Sé que tu palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, todo lo viejo ha pasado. Padre, yo creo en mi corazón, creo y confieso que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que como hijo de Dios, tú me vas a fortalecer, me vas a animar y me vas a guiar en el camino, la verdad y la vida. Padre, te doy gracias. Amén. Amén. Así que si alguien, ¿verdad? Hizo esta oración, ¿verdad? Puede mandar un mensaje diciendo, ¿verdad? Que hizo la oración, o si lo quiere mandar privado, ¿verdad? Se lo puede mandar al pastor ahí a su Messenger o a mí, diciendo, ¿verdad? Que
que aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador o que se reconcilió con Dios, ¿verdad? Es necesario, hermanos, amigos, ¿verdad? Que nos reconciliemos con Dios a diario, porque somos pecadores, estamos en un mundo de pecado y pecamos a cada momento, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad? De que nos reconciliemos con Él, ¿verdad? Así que Dios me los Amén. bendiga y gracias, pastor, por haber, darme fuerza, ¿verdad? Yo sé que Dios pone, ¿verdad? Las personas adecuadas. Estaba en una situación que digo yo, pues, porque una situación difícil, pero aquí estamos siempre llevando la Amén. palabra de Dios y levantándonos a diario, como dice la palabra, ¿verdad? Que cada día es su misericordia y nos renueva por Eso es lo, dentro. eso es lo importante, de entender de que aún en el proceso, en el dolor o en las circunstancias, debemos seguir predicando el Evangelio. Amén. Nosotros los que somos elegidos para desparramar el Evangelio, para pregonar la nueva buena, nosotros cuando tenemos que hacer esto mismo que se predicó, Amén. cuando pasen, igual predicamos, salvo por alguna enfermedad ya muy avanzada, algo que nos impida, bueno, pero por el proceso tenemos que seguir, aprender a predicar igual, porque si nosotros nos quedamos callados, hay gente que necesita esta palabra, y si nosotros, por un proceso que estamos pasando, no lo pasamos y no predicamos, entonces, ¿qué vamos a enseñar a los hermanos? O sea, hay que enseñarle a los hermanos que aún en el proceso estamos tribulados en todos, pero no estamos vencidos, no estamos vencidos. Amén. Así que bueno, hermano, yo te bendigo tu vida y hasta otra oportunidad si Dios quiere. Gracias por la Amén. invitación. Amén, gloria al Señor, bendiciones y gracias a cada uno por haber estado y los que se van a conectar después, que Dios me los bendiga. Bendiciones, mi hermano Jorge Rivas, que Dios me lo bendiga hasta donde se encuentra, hermano. Bendiciones, mi hermano Uciel Pérez, a cada uno que Dios me lo bendiga. Bendiciones, mi hermana Leti Planas. A cada uno de ustedes que Dios me los esté bendiciendo. Bendiciones, mi hermana Celina Artero, mi hermana Mari Cuevas. Dios me la bendiga, mi hermana, para adelante y sigamos orando, ¿verdad? Recuerde que dice la palabra que estamos atribulados, desesperados, pero no vencidos. Y así que sigamos ahí llevando siempre bendiciones, mi hermano Samael Reyes. Que Dios me lo bendiga en esta tarde, mi hermano, hasta donde se encuentre cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Bendiciones, mi hermana Leti Bache, bendiciones, mi hermana Mari Ramos, que Dios me las bendiga. Bendiciones, mi hermano Víctor Orozco, mi hermano Alfredo Díaz, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y bendiciones, Jorge Alberto, que Dios me lo bendiga hasta donde se encuentre. Y así, mis hermanos, hemos terminado, ¿verdad?, esta transmisión, y Dios permitió, ¿verdad?, que yo hiciera esta transmisión, como dice la palabra del Señor. A veces en los momentos, ¿verdad?, más difíciles, cuando Dios se glorifica. Bendiciones, mi hermana Lizeth Díaz, mi hermana Gina López, que Dios me la bendiga. Bendiciones, mi hermana Noris Nieve. Así que aquí estamos de pie siempre, ¿verdad? Dice la palabra que pues nuestro cuerpo se cansa, ¿verdad? Pero nuestro espíritu está renovando a diario, y eso es lo que a veces a uno, ¿verdad?, nos hace estar de pie siempre, con el espíritu, ¿verdad?, en batalla. Sabemos que las batallas no terminan, y aquí estoy, mis hermanos, un poco malita, pero ahí vamos, ¿verdad?, siempre llevando la palabra del Señor, y que sea la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes, y gracias por haber estado en esta transmisión, y esperando, ¿verdad?, que esta palabra haya tocado su corazón. Recuerden que cuando ustedes necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, nomás abran la Biblia y Dios les va a hablar conforme lo que ustedes necesitan. La Biblia es nuestro manual, es nuestro manualidad, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestros procesos. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. A cada uno de ustedes, bendiciones. Y que Dios bendiga a cada una de sus familias. Estaba
tenía una palabra aquí, ¿verdad? Que quería predicar en este día. Podemos ver, dice la palabra del Señor de que nosotros, ¿verdad? Somos hechos por su mano, que todo lo que posee, ¿verdad? Este mundo fue creado por Él. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos, y toda la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Estaba quiero ver, en Hebreos. Así que Dios me los bendiga, poderoso Señor, mi alma te alaba, Padre. Así que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Si Dios nos permite. Si Dios nos permite, ¿verdad? Llevar esta palabra. Amén, gloria al Señor. Aquí está en Hebreos 10, 1:10 dice, miren qué bonito este versículo y cómo Dios nos habla, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, nuestro calzado, nuestro vestuario, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Imagínense, muy bonito, ¿verdad? Como él, ¿verdad? Nos muestra que todo lo que vivimos en esta tierra, por él fue creado, por él fue fundado, los cielos y la tierra, los mares, los ríos, todo lo que existe, ¿verdad? En este mundo, hasta nosotros fuimos creados por él y ha tenido, ¿verdad? El cuidado de cada uno de nosotros. Yo sé que a veces, ¿verdad? No nos contentamos con lo que tenemos, sino que queremos más. Y a veces podemos también analizar, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Imagínense si por los días calientes, ¿verdad? Si no hubiera nubes, si Él no pusiera esas nubes, cómo no nosotros nos quemáramos bien, ¿verdad? Del sol. Pero aún Él tiene el cuidado, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Bendiciones, mi hermana amiga Verónica Hueso. Que Dios me la bendiga donde se encuentre. Bendiciones, mi hermana Kenia Aguirre Torrento. Bendiciones hasta allá, hasta North Carolina. Bendiciones. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Y esta fue la palabra, ¿verdad? Que llevamos esta tarde con el profeta, y así que nos vemos el próximo domingo si Dios nos permite, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.